Bienvenidos a su programa La Raíz y la Memoria. Y en esta ocasión tenemos un tema que es un tema realmente muy alarmante en la sociedad mexicana y que es el tema del cáncer de colon. Para eso tenemos un invitado que es un experto en el tema, es un maestro en el tema de cuerpo y salud con el tema del cáncer. Él es Daniel Abraham Hernández Delgadillo y él es un psicólogo. Así es. Tiene una maestría en cuerpo y salud y tiene la condición de dar terapia y hace acupuntura y pues se ha dedicado al campo de la salud, Así es. ¿no? Y se realizó una investigación, le voy a decir Daniel, ¿no? Para no decirle a Daniel Abraham, Sí, está ¿no? bien. Entonces, le voy a decir Daniel. Se dedicó un buen tiempo, casi digamos 3, 4 años, Así es. a investigar el tema del cáncer de colon. Pero antes de hablar del tema del cáncer de colon, Daniel, ¿quién es Daniel Abraham Hernández Delgadillo? ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Qué hace? ¿Por qué ese tema? ¿Por qué se metió en tanta profundidad en el tema? Bueno, yo soy originario de Coacalco. Ahí viví la mayor parte de mi vida. Actualmente vivo por aquí, cerca en la Texcoco, en un pueblo que se llama Tequisistlán. Ah, Y pues soy un psicólogo egresado de UVM Hispano. ujú. Y bueno, un psicólogo que quería ser médico. Bien. ¿Querías estudiar medicina? Sí, ¿no? Desde primaria, secundaria ¿Y qué te hizo cambiar de idea? y en la prepa. Ok. En un examen de ciencias de la salud nos pusieron llenar un cuadrito sobre endocrinología. Y pues yo lo llené todo, ¿no? Fui el único de la clase que lo llenó todo. Y pues ahí supe que quería, si era médico, endocrinólogo. Pero pues ya después los exámenes, pues no pasé ninguno, ¿no? ¿No entraste a No, medicina? nada más hice para UNAM, ¿no? Ok. Pero nunca los pasé. Ya después la opción era enfermería, pues tampoco, ¿no? ¿Tampoco pasaste a Tampoco, medicina? ¿no? Ahí ya había un rollo emocional. Pero ya después en la universidad me estuvieron insistiendo mis papás para que estudiara, ¿no? Como que me metí a trabajar de obrero. Y ahí platicando con las personas, señoras, un día una señora me dijo que me violaron y todo. Y fue cuando dije, no, necesito ayudar a las personas, ¿no? En psicología. Y ya, pues me metí a UVM, ahí conozco a los maestros, al maestro Juan, Sergio y Ramón. Y pues ya me meto en esta línea, ¿no? De lo corporal. Y ya después me doy cuenta que en esta literatura oriental está esto de los chakras, ¿no? Que igual empiezan con las glándulas del cuerpo o en lugares parecidos. Sí. Entonces ahí me doy cuenta de que ya estudiando acupuntura, la maestría, pues lo que quería de niño, que era curar a las personas, pues también se da, Así es. ¿no? Pero Y se te da de otra manera. así es, Y quizás menos agresiva. y que me gusta más. Así es. Y sobre todo porque tengo mis hermanas que son enfermeras, Mira. ¿no? Entonces ahí se Se complementó la complementa. pinza, como dicen. Entonces cuando vi que estaba esta vía, ¿no? De niño Ajá, para medicina, pero había otra. claro. Y pues me gusta más y creo que abarca más cosas. Así es. Y por eso es que Le entraste ahí le al entré campo. al campo de la salud. Así es. Bien, muy bien. Estuve trabajando también en primaria. Salí ¿Diste clases? de clases 3 años. Muy bien. Entonces, ¿te gusta la docencia también? Así es. Muy bien. Oye, Daniel, ¿y qué es esto del cáncer de colon? ¿Por qué no nos cuentas un poco la historia? ¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se da? ¿Es un genético? ¿Es una maldición de las carnes frías? ¿O es porque no come? De todo un poco. ¿O por ¿no? qué, no? ¿Por qué? Sí, vamos a comenzar que el cáncer de colon inicia con una enfermedad que parece simple, ¿no? Hablamos de una inflamación, de una colitis, de un dolor de estómago. Hemorroides no, porque las hemorroides en las enfermedades que investigamos nosotros, del intestino grueso y de los participantes entrevistados, no aparecen las hemorroides como parte de la enfermedad. Sí, porque esas son de tensión, Sí, de mucho estrés. y para la desfortuna de ellos, los diagnostican con eso, con hemorroides, y pasa 1 año, 2 años, en donde pudieron haber hecho cosas y se les pasó el tiempo y es cuando aparece la enfermedad. Oye, Daniel, aquí nada más para nuestros amigos que nos están viendo, eh, hay un tema, digamos, que es el colon o el cáncer de colon y que tiene una característica, digamos, muy peculiar, ¿no? La gente dice, me duele, se me inflama,
tengo cólico, en fin, cualquier cosa que tenga que ver con el colon. ¿Y esos serían indicadores o señales o cómo? Así es, ¿no? En esto que habla de las hemorroides, uno puede pensar, ¿no? Ay, estoy sangrando. Hice del baño y sangré. Entonces aquí entra esto de lo primero siempre es hemorroides. Entonces lo que uno tendría que hacer es pues, tocarse, ¿no? O ir al médico, perder la pena y que lo vea para confirmar que es la hemorroide. Porque muchas veces está el sangrado por dentro y no se dan cuenta de que están inflamados, de que tienen colitis, Puede ser que sea una úlcera también. así un pólipo, Un por pólipo. ejemplo. Ajá. Y ahí está sangrando, sangrando, sangrando. El problema aquí es cuando está fresca la sangre y cuando ya está oscura, Ujú. ¿no? Cuando está fresca podemos pensar que es una hemorroide porque está luego, luego. Sí. Pero cuando no, es cuando hay un problema ya más interno, ¿no? En este caso del colon. Puede ser mezclada en el excremento, puede ser un poco más oscura, ¿no? Sí, Ya que tiene días o tiene horas, ¿no? ahora, así es. Y así ha pasado. Ujú. Y muchas, como decía al principio, pues tiene que ver la carne, ¿no? Bueno, desde la medicina alópata le dan mucha importancia a la carne, a la fibra, ¿no? La poca fibra que consumimos como mexicanos, Ujú. a las harinas, a la diabetes, ¿no? Como es que es un predisponente, al sedentarismo, que con la pandemia, pues yo estimo que va a aumentar estos casos en el colon y, y otras enfermedades, con la obesidad también, Ujú. ¿sale? Aparecen ahí como predisponentes para un cáncer de colon. El alcohol, el cigarro, los comunes, ¿no? Para los cánceres. Ujú. Entonces, pero hay una, hay una cosa muy peculiar en el cáncer de colon. Da más o menos a personas arriba de los 60 o antes de los 60. Y aquí cabe aclarar que Daniel entrevistó, Así estudió es. 15 personas 15, con cáncer de colon. así es. Entonces, eso significa, quizás vale la pena que expliquemos esto, Daniel. Sí, Eh, Eso significa que esas 15 personas entrevistadas comparten elementos. así es. ¿Qué fue lo que compartieron estos entrevistados, Daniel? Eran hombres y mujeres. Sí, Ujú. 8 mujeres, 7 hombres. Ok. Oliva. ¿Qué es lo que compartían? Primero vamos a aclarar lo de la edad. Eso es, bien. Lo de la edad, en la literatura nos dicen que, bueno, en la literatura hablamos de hace 20 años, Ujú. decían que les daba a personas a mayores de 60 años, Ey. ¿no? Que tú para hacerte una colonoscopia necesitabas tener 50 años para hacerte los 60. Pero nuestros participantes nos dicen que no es así, ¿no? Nuestros participantes nos dicen que tenemos una participante de 25 años Ujú. y el mayor tenía 72. Entonces nosotros nos damos cuenta de que no hay una diferencia en las edades. Y no hay un patrón que Así decir. es, de edad, ¿no? Alguna literatura dice que tarda 30 años. Así es, Sí, ¿no? Dice que para que se construya el cáncer de colon va a tardar 30 años. así es. Entonces, esa literatura es reciente, Ujú. 19, y este dato en específico dice que el cáncer de páncreas y de colon específicamente tarda de 10 a 30 años, ¿no? En Ujú. que salga. Y esto nos dice porque tienen que ocurrir muchos eventos genéticos en las células y que eso no se produce en un día ni en dos, Ujú. sino en un mínimo de 10. Entonces, si vemos las edades de nuestros entrevistados, la menor que es de 25, pues empezó desde los 15, Así es. ¿no? Y los demás, pues hablamos de una persona de 50 años desde los 20, ¿no? En el máximo Ujú. de 30 años. Sí. Oye, pero entonces también aquí quiere decir que hay no solamente este factor edad, sino que el elemento de qué es lo que comen. ¿Mm? O sea, si decimos que hay un solo factor, estamos mal, ¿verdad? Sí, O sea, no hay un solo factor, hay una multiplicidad de factores. así es. Entonces, tú encontraste que todos tenían una diferencia de edad, Sí. que no hay edad. Entonces, primer regla, no hay una No, cosa para decir solamente a los de 60. no. O sea, desafortunadamente puede empezar a los 20. Y vamos a hacer un paréntesis. Desafortunadamente los niños ya están padeciendo colitis. Ah, sí. En la primaria que trabajé había una niña que a los 4 años falleció su papá y a los 8 años cuando yo lo conocí ya tenía colitis nerviosa. Entonces los procesos se están acortando en Sí. este sentido. Entonces, bueno, fíjate que ahora que dices eso, la gran mayoría de los niños en las estancias infantiles, nosotros estamos trabajando en estancias, Ah, son de 5 años, 4 años, 3 años, y muchos de ellos tienen dolor de estómago. mm, Y estamos hablando de una colitis.
de un principio de colitis, Así es. ¿no? Entonces quiere decir que lo que pronosticas tú de que en el futuro va a ser más temprana la presentación Sí. de cáncer. Así es. ¿Qué tiene que ver con lo que mencionaba de la alimentación? Ujú. ¿No? Y hago una pregunta en la tesis, ¿no? Ahorita acá estamos hablando de los niños, digo, ¿desde cuándo un lunch se dijo que era un sándwich, un jugo y unas galletas como el mejor? O sea, ¿desde cuándo se dice que es un desayuno para un niño en primaria y que lo va a nutrir? Y para la primaria, para la secundaria, para lo Y que para quiera. todo, sí, ¿verdad? Lo que quiera, el preparatoriano, ¿no? Así es. Oye, universitario que les ponen luego eso. También, Sí. ¿no? O sea, es el peor lunch. Sí. A ver, ¿por qué, Daniel? Dinos por qué. Vamos a decir que hay alimentos vivos y hay alimentos muertos, Eso es, muy bien. ¿no? Eso, sí. Un alimento vivo es aquel que nos va a nutrir. Vamos a hablar de las verduras verdes, del arroz integral, ¿no? Y de toda semilla que pueda germinar la vida, o toda planta que pueda tener vida y que va a nutrir. Así es. El otro de los muertos serían aquellos que pues, ni nos nutren, solo nos llenan, Así solo es. nos sacían un momento. Estamos hablando de un pan blanco, Un pan blanco, una salchicha, así es, un jamón, una pasta, así es. un yogur ¿qué te gustará? Con lo que quieras, ¿no? Con lo que sean. Con lo que sea. Entonces también tendríamos pollos y pescados de esos que son procesados, Así es. que los meten así como en formitas, ¿no? Sí, hay un libro que habla de eso, ¿no? De bueno para comer. Sí. Dice que la explotación es muy inmensa porque los tienen en cuadritos, o del estudio de China también, ¿no? Sí, sí. Y están ahí 24 horas con la luz, sin dormir, sin nada, y engordando, con quién sabe qué cosas, que pues se nos van al cuerpo. Así es. Hay muchos tienen hormonas Así es. y otros tienen pescado, harina de pescado que los excita y los estimula a producir huevos, Así es. ¿no? Bueno, entonces quiere decir, tenemos alimentos vivos y Vivos alimentos muertos. Así es. Entonces los alimentos vivos son aquellos que tienen lo que llaman hoy día orgánico, Así es. ¿no? Para ubicarlo en ese Así terreno. Y los otros, que son los refinados, esos no tienen ninguna posibilidad de decir que son alimentos muy nutritivos. Ah, no. Son ricos en grasas, en carbohidratos y en sales. Así es. ¿No? Ok. Entonces, ¿cómo es que un problema de cáncer se convierte en un problema social? ¿Tú cómo lo encontraste? Digamos, todos estos pacientes estos que entrevistaste, enfermos, tienen una historia social. Así es. ¿A qué se dedicaban en general todos ellos? Tenemos de todo también, ¿no? Hay unos que ya tienen licenciaturas, tienen buenos trabajos, hay otros que se dedicaban a ser taxistas, a vender tacos, hay quien estaba estudiando, entonces tampoco hay como que un solo patrón. Un solo patrón tampoco. Para decir, solamente le da a los que hacen tal cosa. Sí, ¿no? No, es parejo, es aquí democrático parejo, el asunto. Sí. Y aquí vemos la importancia del movimiento migratorio. Porque los que vienen a la Ciudad de México para una mejor calidad de vida, entre comillas, se vienen buscando una mejor alimentación. Ellos hacen mucha referencia a esto de la carne. O sea, para ellos, muchos de ellos, la carne es el alimento más completo. Así es, ¿no? La proteína que ellos andan buscando. Pero sorpresa. Sí, ¿no? Esa proteína no es la mejor calidad. No, y la consumen muy seguido. Y tenemos otras personas que igual en sus trabajos, las personas que no salen de la ciudad, pues tienen la misma condición, ¿no? Sí. Y nosotros vemos que ya sea porque sus ancestros emigraron aquí o porque ellos se meten en esta burbuja de la sociedad, ¿no? No comparten eso y todos crecen con esa idea de que es la mejor carne, de que el refresco pues, es la mejor bebida, ¿no? La mayoría no toma agua. Azúcar, agua azucarada, ¿no? Así o es. refrescos. Así es. Oye, entonces quiere decir que el tema es paulatinamente, se va construyendo. Así es. Entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos cuando alguien dice, tengo una colitis aguda y que le entra al hospital? ¿Estamos entendiendo un aviso muy que se aproxima? Podríamos decir que sí. Sí. Porque aquí hablamos de que estas personas muchas veces se abandonaron, ¿no? Así es. Y específicamente el intestino, porque no lo sienten, ¿no? Particularmente con mi vida tampoco lo sentía,
¿no? Hasta que vine al curso y me apretaron aquí y dije, ¿qué onda? ¿Qué pasó? A mí no me duele nada. Yo estaba bien. Creo que estabas bueno. Sí. Y fue cuando dije, pues como no lo había sentido. Sí, Y que es silencioso. así es. Y aquí ocurre lo mismo con esas personas. Parece que el dolor es el indicador de que ¿Y si no tienen hay un dolor? cuerpo, ¿no? Si no hay dolor, estamos padres, vamos a vivir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero cuando hay dolor, chin, duele demasiado. Vamos al médico, vamos a esto. Y si se convierte en algo más grave, lo primero que piensan es en morir, ¿no? Antes que cambiar su dieta o algo Sí. de su vida. Bueno, es que, ¿cómo vas a dejar los tlacoyos o la Coca-Cola o la barbacoa? Claro. No puedes dejar eso. Así es. O sea, ¿cómo es? Primero muerto que sencillo. Así es. Oye, Daniel, un tema como el cáncer de colon es algo muy preocupante, Sí, porque el intestino grueso es un órgano que está considerado como el segundo cerebro, ¿sabes? así es. ¿Sabes eso, no? Sí. Bueno, yo me entero por ti, ¿no? Que Ok. también nos ilustra sobre el asunto del colon. Pero el colon, dicen que es el segundo cerebro porque tiene muchas Terminaciones nerviosas y se neuronales, comunican. ¿no? Y que comunican y van al cerebro y registran y todo. Es más, se produce la vitamina K Ay, y un los cáncer. xenócidos y ¿cómo se dicen? Estas bacterias que son para oxidar, ¿no? Y que hacen que se mantenga bien la flora, en fin. Es un tema muy, muy importante el Así colon. es. Entonces, ¿cómo es que estas personas se dieron cuenta demasiado tarde del colon? Porque no hay una cultura para nosotros, Daniel. No. No, es que aquí entra el asco. No tenemos una cultura de ver nuestras heces, de sentir nuestro intestino, de a ver cómo huele un pedo. Nada de No eso. tenemos eso, pues, que es cochino, que guácala. Oye, pero eso habla de una memoria que es la memoria del asco que tú señalas. Así es. Pero entonces, ¿por qué huelen feo? La comida. Por la comida, ¿no? O sea, no es que huelan feo de feo, No, sino que es la comida. hay niveles también. O sea, entre pedo y pedo se conoce, Sí. se conoce el asunto. Sí, bueno, estamos hablando así porque, pues, así es la vida. Así es, sí. O sea, ¿cómo le llamamos? ¿Un gas? Un gas. Ay, ¿Un silencioso? así es, ¿no? A ver, ¿quién se echó uno? El que tenga los ojos calientes, Así ¿no? es, ¿no? El que Ah, lo huele pues, debajo lo el tiene, que ¿no? huele. Entonces, pero lo real es que si hay un olor, significa que algo se comió que se descompone en el colon. Así es, Y tú señalas que hay un proceso. así es, El que no se lo que desayunó, donde va en una ruta así es. de viaje, ¿no? Daniel, ¿qué te parece si, es que eso es fascinante, saberlo y que si se entera la gente para poderse cuidar? ¿Qué te parece si hacemos una pequeña pausa Está bien. y regresamos en un momento? No se retiren, se pone interesante porque en eso está en juego su salud. Regresamos. Maestro, una pregunta. ¿Cómo podemos prevenir el cáncer de colon? Bueno, podemos hacerlo diciendo lo que sentimos. Hay una frase que tenemos como séptimo paso que es hazlo con miedo, con tristeza, o con ansiedad o sin eso, pero hazlo. Aquí decimos que si quieres decirle a tu mamá que lo amas, la amas, lo hagas. A tu papá también, a un hermano, a alguien que te gusta, a tu pareja, a quien tú quieras. Lo importante es que lo expreses, que lo hables con la emoción que tengas. Y eso va a ayudar a que fluya tu interior, que salga la emoción y no se guarde en tu colon. Haz lo que te gusta. A ti nada más, no sigas lo que hacen los demás. ¿Te gusta dibujar? Dibuja. ¿Te gusta jugar algo? Juega. Eso va a permitir que también te muevas, que hagas y sobre todo que cada acción que tú vas haciendo va a transformar ese miedo en voluntad. Nunca, no pienses que por hacer algo ya vas a perder tu miedo, no, siempre va a estar presente, solo con cada acción que vayas haciendo vas a ir transformando ese miedo en voluntad para que se vayan equilibrando. Así puedes iniciar a prevenir una enfermedad en el colon.
Estamos de regreso en su programa La raíz y la memoria con ese tema en realidad preocupante para la gran mayoría de la población. Ya no importa que sea adulto, sino que desde que se es un niño o se es un joven. Tenemos que pensar en cómo cuidar este colon. Y Daniel, que es el experto ahora que tenemos en el Hawái, que en realidad es una autoridad en el tema, Sí. aunque muchos digan, ay, ¿a poco? Tampoco no. ¿A poco no? Y sí, en verdad se metió a fondo en el tema y pues nos va a explicar qué onda con el colon normal y cómo se ve afectado. Así es, ¿Por qué no entramos ahí, Daniel? claro. Bueno, primero vamos a iniciar mencionando la importancia que tiene la estructura de nuestro cuerpo del colon. Esta es la forma normal del colon. Inicia del lado derecho, ¿no? A los que ya no tenemos apéndice y tenemos la cicatriz, pues ahí inicia, ¿no? A los que no, entre el ombligo y la cresta, ahí en medio se encuentra el ciego. Ya hace ese recorrido, ¿sale? Ese sería el ideal, o es el ideal desde que nacemos. Pero va cambiando a través del tiempo, por lo que hemos mencionado, la cultura, el asco, la alimentación principalmente y las enfermedades. Estos que tenemos aquí son vamos a cambiarla, son 3 colones modernos. La pregunta es ¿por qué moderno o posmoderno podemos decirlo? Postmoderno. ¿No? Por la alimentación, ¿sale? Se va modificando de acuerdo a lo que le vamos dando a nuestro intestino y sobre todo por la forma en cómo vamos viviendo, ¿no? Entonces, tenemos estas deformaciones que pareciera que son sacadas de un cuento, pero no, así están los colones de las personas. Tenemos participantes con divertículos que así lo tenían y que no sabían hasta que les hacen las tomografías y demás y aparece que así están. La consecuencia de esto es que muchas veces va a tener que intervenir, ¿no? Sí. Quirúrgicamente. Sí, aquí hay un dato quizás importante que cabe señalar, que en la estructura normal del colon se cae, esto que estás mostrando. Entonces, cuando se cae, el excremento va a tardar en desplazarse. Y eso significa que el intestino se va a distender. Entonces tenemos a panzones, ¿no? Sí. Que no son cheleros, No. sino que es que el colon está distendido Entendido. y tienen un montón de gas. Y excremento. Y excremento, y a veces hay un excremento que tarda días. Así es. Algunas semanas. Así es. Tenemos... Tú tienes ahí una explicación. Es que hay casos muy, muy fuertes, A ver, viene. ¿no? Esta condición del colon de las heces, a veces podemos pensar que es normal que te tarde un día, que no pasa nada, pero los participantes nos dicen que tarda a veces semanas o meses. Tenemos el caso de una señora que, acostada con su esposo durmiendo, de repente empezaron a leer a perro muerto. Y dijeron, caray, ¿por qué huele a perro muerto? ¿No? Y asomándose a la ventana y todo. Pues pasaron 2 días, 3 días y se dieron cuenta que era la señora la que olía feo. Van al médico y resulta que tiene un hoyo de este tamaño, ¿no? Donde cabía la mano del doctor para hacer la limpieza. Y ella nos refiere que pues la popó ya estaba tan dura, pero tan dura que pues, el cuerpo necesitaba sacarla. Y fue comiendo la piel hasta que se hizo el hoyo. Y lo preocupante de esto es que, como decíamos, ya no va a estar así el colon, sino que en ese caso van a necesitar cortar. Así es. Van a necesitar cortar y va a resultar lo que puede ser una ostomía, ¿no? Una ostomía que les van a quitar colon y demás y les van a tener una bolsita. Van a poner una bolsa en una zona del cuerpo que es donde se cortó. Así es. Y ahí une y ahí sale el excremento. En una bolsita, sí. Ok. Y bueno, si se nos permite, estos son los cortes donde ocurre normalmente. Ok. ¿No? Sí. Entonces, ¿cuál quieres empezar, Daniel? ¿Por este o por aquel? No, el que me importa es este. Ok. Aquí tenemos este que es el de Hartmann, que es uno de los más fuertes. El de Hartmann es cuando es colon, les da cáncer en el recto. Sí. ¿No? Entonces tenemos todo el sigmoid y parte del recto. Del recto, o sí. todo el recto, y ahí es donde les quitan el recto y les cosen las nalgas. Sí. ¿No? Es este, ¿no? Aquí ya está cosido el recto, el sigmoides, y ya, no va a servir. Entonces, necesitan cerrar. Sí, se suturan los glúteos y se cierra y ya no hay ano. Ya no hay. ¿Sí? Sí. Ok. Y entonces aquí tenemos un tema, digamos, que se puede prevenir. Así es. Entonces, ¿qué habría que hacer para que nuestros amigos tengan que tener cuidado de su colon? Bueno, nosotros en la tesis tenemos una
un pequeño manualito, Eso es. una propuesta que son 7 pasos. Ujú. El primero es cuidar tus alimentos. Vivos. Vamos Sí, por vivos. Vivos, ¿no? Hay que cuidar los alimentos que sean hechos en casa preferentemente Sí. y sobre todo que vayan a nutrir el cuerpo, ¿no? Si no se puede, pues hay que empezar con por poco, ¿no? Así es. No hay que dejarlo de un jalón tampoco, pero poco a poco hay que ir cambiando. Sí. Poco a poco significa que metemos un poco de verdura, un poco de fruta, Fruta, ¿no? agua, Agua, sobre todo agua, porque el colon se hidrata. así es. Y si no hay agua, se deshidrata y se va a caer. Sí, hablamos de que en una evacuación perdemos 1 litro de agua Así es. y si no tomamos nada, pues Peor. va a absorber la que tenemos. Entonces, por eso se van a endurecer los heces fecales. Así es. Porque se van a endurecer por 2 razones, ¿verdad? No hay agua y no hay fibra. Así es. Pues, si comen mucho pan, que si no es integral, ¿no? Ok. O si no es arroz integral, se van a endurecer los heces Así fecales. es. Y si comen mucha carne, se van a endurecer también. Entonces, eso significa que no va a poderse dar la motilidad intestinal. Así es. Entonces, ahí, un excremento, ¿cuánto tiempo encontraste, Daniel? Que duran. Vamos a hablar de que si desayunamos a las 8 de la mañana, ese alimento que se va a convertir en heces, lo que no necesitamos, va a tardar 12 horas. Es lo que tarda 2 en arrojarse. Así es, ¿no? Entonces, el desayuno a las 8 de la mañana lo tendríamos que estar evacuando a las 9 de la noche. Ujú, La comida, la cena a las 8 de la noche lo tenemos que estar evacuando en la mañana. ujú. Entonces, muchas veces no se hace. Pues Vamos. gran parte, ¿no? Así La es. gente reporta que nada más se evacúa una vez en la mañana. Una vez, así es. Y porque come mal a mediodía o desayuna muy mal. A veces nada más es un café con una concha Así es. o una guajolota con un poco de atole. Así es. Y eso hasta las 2, 3 de la tarde. Entonces el colon se va a caer. Sí, se va acumulando y va a provocar que se caiga. Ok, entonces, ¿qué habría que hacer? ¿Qué recomendamos? Ese es el primer paso. El segundo que yo les recomiendo es que evacúen, que hagan caca, popó, mojones, que excreten, que obren, como ustedes le ¿Cómo llamen, quieren llamar? O sea, pero que lo hagan. voy a tirar el miedo, lo que sea, pero Sí, que vayan como sea, y lo hagan. que lo hagan, ¿no? Cuando uno lo hace, uno se da cuenta, hay que ver la popó. Es otra recomendación. Sí, O sea, viene dentro de eso, ¿por qué verla? porque nos va a decir cómo está el intestino. A ver. Y yo he encontrado que incluso hasta un día de tu vida, ¿no? Cuando la caca se hace bien, así entera, lisa, que flota, color amarillo o marrón, y saca burbujas, encontramos que es un día que se vivió bien. Y está feliz la caca. Así es. Sí, ¿no? está haciendo burbujita. Tiene mucha agua también, Eso es muy es. ligera, Sí. ¿Qué significa que flote, Daniel? que tiene mayor porcentaje de agua, Ajá. ¿no? Una caca que no tiene agua pues, se va al fondo. O sea, van nutrientes. Así también. es. Sí, Quiere decir que nutrientes. tampoco se absorbieron bien los nutrientes. Así hay cosas que no está el cuerpo o que están de más también, Así es, ¿no? sí. Entonces, Sí, también... sí, te tomaste 1 litro de jugo, de una papaya, no sé. Entonces, pues lo va a arrojar. Así es. Porque no lo necesita, ¿no? Así es. Ujú. Entonces, ahí está. El tercer paso es que no guarden nada en su vida, ¿no? A ver, Ni en el- explícales ni en- eso, que ni en no el- guarden. Ni en el intestino siquiera. Ni siquiera una emoción ahí que diga, me la va a no, pagar mañana. No, que- no, no. Lo podemos hablar primero de lo simple que sería juguetes, objetos, de estos centros de mesa de las fiestas, Sí, sí. papeles, nada de eso, ¿no? Hay que sacarlo. O sea, que lo tiren, Sí. que lo regalen. Si no sirve, pues sí. ¿no? Sí. Porque se acumula. Una entrevista fui y el espacio donde era, había muchos papeles y demás, y era más grande el espacio que donde se hizo la entrevista. Ah. Entonces, pues simbólicamente, pues ya con el colon del Señor, pues vimos que había una relación. Entonces no guarden nada de objeto físico, tampoco emociones, sentimientos, rencores, deseos, nada. O sea, la Entonces, libertad de hacer que fluyan las cosas. así es, Por eso cuando dicen, oye, no guardes nada, déjalo fluir, te puede lastimar, así es, tiene mucho de razón. sí, Entonces, a ver, no guardamos ni objetos, ni cosas, ni nada, y tampoco emociones. así es. Y entonces tampoco excremento. No, Entonces, para no guardar excremento, necesitamos comer, ¿qué? ¿No? Fibras, nada más. fibra, fruta, tomar agua, Tomar agua y hacer un poco de ejercicio. así es, movimiento. Movimiento, ¿no? ok. Necesita movimiento. Y el cuarto paso sería, hay que identificar las enfermedades del intestino, ¿no? Del estómago. Ok. ¿No? Aquí muchas veces he notado que las personas dicen, ay, me duele el estómago. Y se agarran Se abajo agarran del abajo. ombligo. O sea, caray, ahí no está el estómago. Bueno, es menos que sea de vaca, ¿no? Bueno, es que esté caído también. Te cae. Pero entonces, aquí los síntomas que mencionamos al principio
inflamación, hemorroides, colitis, son como las que notamos, ¿no? Identificamos fácilmente. Sí. Pero hay una que quiero resaltar, que es el dolor de cabeza. Hemos encontrado que a veces el dolor de cabeza puede pasar por estrés, tensión, estar mucho tiempo en la pantalla, etcétera. Pero cuando no ocurre nada de eso y duele la cabeza, pues tendrían que preguntar si ya hicieron del baño, ¿no? Si ya cagaron. ¿Por qué? Porque muchas veces si no se caga, guarda calor, ¿no? Se queda en el intestino. Y luego calor. la toxicidad Así es. se va al hígado. Al hígado. Y después el hígado lo manda a la sangre. Así es. Y entonces se empiezan a endurecer las arterias, los vasos. Se espasman. Así es. Entonces en lugar de estar así, están así. Muy constreñidos. Entonces va a haber dolor de cabeza. Hay dolor de cabeza. Entonces, pues la próxima vez que les duela, pues piensen si ya hicieron, evacuaron, ¿no? Sí. hicieron su mojón. Un mojón. ¿No? Así es. Ok. ¿No? El quinto sería consecuencias de no atender lo anterior. ¿Cuáles son las consecuencias? Todos sabemos que un día sin hacer del baño no pasa nada, ¿no? Un día inflamado tal vez no pasa nada. Sí. Hemorroides, lo demás no pasa. Pero los informantes, los participantes nos demuestran que no pasa eso. Que uno dice, ay, venga del baño ahorita hago. Y ese ahorita no llega. Y en la noche hago. Y se duermen y no lo hacen. Entonces se va haciendo un hábito. Es un hábito no evacuar. O sea, a la larga está el estreñimiento, la colitis y lo que hablamos. Y luego también hay otro dato, ¿no, Daniel? Que el excremento que se consumió pudo haber sido carne y se hace cadáver que huele mal. Se descompone. Así es. Y ese va a alterar el tejido, la membrana. Y puede entonces ocasionar una mutación celular. Así es. Nosotros hablábamos, ponemos el ejemplo, ¿no? Pongan un pedazo de carne al sol. Así es. Y déjenlo ahí 2-3 días. Y vean cómo va a cambiar, ¿no? Va a poner verde, viscoso, hasta van a salir gusanos y demás. Pues lo mismo, algo similar ocurre en el colon, ¿no? Cuando comemos un alimento que no es adecuado, ahí se queda pegado y pues igual se va pudriendo. Así es. ¿No? Se va pudriendo, afectando el tejido. A veces lo carcome y lo atraviesa. O muchas veces hasta antes de que pase eso ocurre esto que decíamos, ¿no? Los dolores y demás. Sí. Muy bien. Oye, Daniel, hay otra cosa que tiene que ver con esto del colon y que pues mucha gente lo reporta como algo natural. De que un día no evacuó y dijo mañana, ¿no? Sí, normal, como normal. Pero resulta que ese alimento que consumió es tóxico. Sí. Entonces, con relación a lo que decías ahorita de los alimentos vivos y de los muertos. Entonces, si es un alimento vivo, es muy probable que lo arroje más fácil, ¿no? Así es. Pero si es un alimento muerto, se espasma. Sí. Y no se mueve. Y tarda días en salir. Ok. Eso genera una alteración celular. Así es. Pero también genera un olor en la boca. Así, una halitosis. Y cuando uno hace del baño, ¿no? Así es. O si se echa un pedo, ¿no? Porque ni hacen del baño a veces. Sí, a veces echan un pedo, ¿no? Ahora sí que le hacen de pedo. Sí. Pero el olor es muy fétido. Así es. Entonces es una señal de que ahí adentro hay un cadáver. Así es. En descomposición. ¿Cierto? Y más si se consume muy seguido, ¿no? El Así cadáver nunca termina. Siempre está ahí. Sí, por ejemplo, hay gente que consume carne diario o cada tercer día. Así es. Entonces su olor, ya no del excremento solamente, sino su olor es fétido. Fétido, así es. ¿Sí? Por más perfume que se ponga. Se delata. No se puede. No. Es como el amor, el dinero y la tos. Así es. Oye, pero hay otra cosa que quiero que entremos, que nos contestes, que nos ilustres o que nos comentes. Cuando una persona va al baño, tiene distintos tipos de excremento, que tú lo señalas en tu trabajo y muy bien lo ilustras. ¿Por qué no nos explicas cuáles son los tipos y que hay alarma, ¿no? Sí. Que hay señales. Hablamos de que hay el tipo 1, por ejemplo, que es el que se tardaría más tiempo en salir. Hablamos de que son bolitas. Sí. Bolitas. Como borreguito. Así es, como conejo igual. Sí. Y duras, ¿no? Y esas tardan 24 horas o más en ser evacuadas. Okay. Después tenemos, ahí hablamos de un problema de estreñimiento ya severo, ¿no? Severo. Después tenemos que estarían el 2 y el 3, que son tiritas, ¿no? Son tiritas, que igual ahí podemos hablar de que hay estreñimiento. Hay que aclarar que el estreñimiento no nada más es no ir al baño, sino que el colon se obstruye mucho, que
impide que las heces se formen completamente, por eso salen tiritas. Sí, por eso tiene que ver con la El caída. moderno, así es. Sí, con la moderna. ¿Sabes? No fluye como es, sino que de una bola, aquí está la bola, y luego aquí se chupó, digamos, el colon. Entonces, para pasar aquí, batalla. Así es. ¿No? Y también está estreñido. Sí. Y también de 20 a 36 horas. Ok. Después tenemos los 4 y 5 que serían como los adecuados. Parecen salchichas. Ujú, Hay algunas que pareciera que tuvieran como grumos. ujú, Y hay una salchicha que es toda lisa. El ideal sería la salchicha, toda lisa, ¿no? Que es lo que ujú. hablábamos cuando se hizo bien. Sí. Pero 4 y 5 estaría bien. Después tenemos los demás, 6, 7 y 8, que ya son más líquidos. Hablamos de que ya son tiritas, pero líquidas, que todos los anteriores se van al fondo menos los 4 y 5. Ujú. Tiritas, y el más severo también, o el que más rápido se evacúa, es la diarrea. No, pues ahí no hay manera. Ahí ¿no? algo sale luego. Sí. Hasta ¿No? caminando les gana. Así es. ¿No? Entonces, Ok, entonces, pero esa diarrea es otro indicador también. así es. Sí. Podemos hablar de que la flora intestinal no está Está bien. Tiene una infección, tiene una Así amibiasis, es. ¿no? E inclusive puede tener un pólipo. Así es. Los pólipos generan también Las diarreas frecuentes. Y la enfermedad de Crohn y demás. Así es. Ok. ¿Qué más de esa parte? De esa parte hay que igual identificar el olor, como mencionábamos. Si es muy Ajá. pútrido, pues hay que ver que hay algo que hay que sacar, ¿no? Lo Ujú. podemos sacar con un enema, ¿no? Una lavativa. O sea, el enema nosotros recomendamos que sea con manzanilla, ¿no? Así es. Y 4 litros. 4 litros. Pero primero Para uno, iniciar, después así el es. otro y así. Y se limpia el colon. Y hay que aclarar que a veces no se limpia en un enema. Exactamente. Hay que hacer más. Hay que hacer hasta 7. Así es. Se recomienda hasta 7. Y más si está caído. Así es. O sea, ¿no? si lo ilustramos con una cosa como esta, entonces, ¿cuándo va a salir el excremento de aquí para pasar por aquí? ¿O este de aquí para pasar por acá? Así es. ¿O este de aquí para pasar de acá? O sea, va a tardar. Así es. Y a eso solamente con Trabajo. un trabajo y Al cambio de intestino. dieta, base de masaje. Y platicar con alguien, ¿no? Encontramos que muchos guardan su vida. Oye, Daniel, ¿qué es esto de que muchos de ellos son deprimidos, son tristes, son melancólicos? ¿Hay correspondencia? Sí. No, sobre todo anhelan. ¿Cómo está eso? Hay una parte que es que guardan su vida. Ujú. Nosotros decimos que la guardan donde no la podemos ver. En colon y en el recto y en ¿no? la hemorroides. Ahí, ¿no? ¿Quién la va a Nadie ver? se entera. Nadie ¿no? se entera, nada más cuando van al baño. Así es, ¿no? O solo ellos. Ahí me decían, 2 me dijeron así, tajantemente, esto que te estoy contando, solo tú lo sabes. Y Nadie más. Y no debes de publicarlo. Ay, no, no sea así, ¿no? Porque hasta eso sí, ¿no? Quieren Claro que se que debe se conocer. muestre, así es. Sí. Pero entonces ocurre esto de que guardan su vida por un suceso que los marcó. Tampoco hay un patrón de decir fue por mi mamá, por mi papá, por esto, por el otro. Sino hay un evento en ellos que dicen... Los significan mucho. Sí, lo recuerdan. Nosotros decimos que es como es otra realidad que se hace en ellos. Claro. Están aquí, están viviendo, platicando, pero acá están pensando, anhelando. Ay, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera dicho? Entonces se quedan ahí, se estancan. Nosotros decimos que la tristeza, el amor se convirtió en tristeza, ¿no? Un amor que no se dieron. Y eso va al colon y a los pulmones. Así es. Oye, ¿hay una relación con pulmón también? No tan significativa. Pero sí la hay. Algunos sí, se enferman. De todos, Lo gripa. normal dicen ellos, ¿no? Decimos lo normal, gripa, todos, pero pues, ni tan Todo normal. catarro, están muriendo de bronquitis, pero es normal. Así es. Oye, Daniel, vamos a hacer una pequeña Claro. pausa y regresamos con el tema ahora en mayor profundidad de las formas de expresión de este cáncer. Regresamos en un momento, no se vayan, se pone realmente muy ilustrativo, no interesante, ilustrativo para prevenir este tema Así es. del cáncer. Regresamos. Doctor, una pregunta. ¿Cómo podemos identificar un colon sano? Un colon sano se puede identificar cuando uno evacúa de 1 a 3 veces al día. Está en proporción de lo que se come y está en proporción de que no se guarda. No hay nada guardado. Y la otra es, un colon sano no te va a dar edema, no te va a inflamar. No vas a tener inflamación. Si te inflamas es porque no comiste o comiste demasiado picante o te malpasaste o comiste muchos alimentos muertos. Entonces el colon
va a perder su motilidad. O sea, hay una motilidad en el colon que se está moviendo permanentemente y se espasma porque tiene alimentos de tipo muertos. Entonces eso hace que el intestino se vaya inflamando poco a poco. Y una persona se hace panzona. Bueno, esta panza que se tiene que ver con distensión del colon y con acumulación de gases y de heces fecales. Entonces el intestino sano se caracteriza cuando deja de ser sano y se hace moderno, entonces se cae. Y entonces se hacen bolas y se conservan este tipo de problemas. Eso trae consecuencia para la piel, para el pelo. Entonces la piel también se mancha porque tiene relación con el intestino grueso. Y el pelo también se cae por el intestino grueso. A los que se nos ha caído antes es por un asunto de orden de testosterona y de genética. Pero a temprana edad se cae ese pelo. Entonces, un intestino sano también da mucha vitalidad y da mucho rendimiento y te permite, sobre todo, tener una recuperación muy rápida y vital en tu vida cotidiana. Entonces, la mejor forma es comer alimentos vivos, agua, no guardar nada, como dijo ya el maestro Daniel, ninguna forma de guardar, ningún anhelo, expresa lo que tienes y vas a ver que te liberas. Esa sería una manera de recomendar y de identificar un colon sano. Estamos de regreso en su programa La Raíz y la Memoria con este tema del maestro Daniel sobre el cáncer de colon. Daniel, hay una cosa muy que nos ronronea. O sea, el cáncer de colon se dice, no sabemos de dónde viene, según el estudio, ¿no? Se dice, no sabemos de dónde viene, se presenta y ya. Pero tú hiciste una investigación y encontraste elementos que nos pueden aproximar a decir, no, hay unos elementos que indican, pero son de largo alcance, no son de corto alcance. Y eso es lo que cuesta trabajo, ¿no? A ver, tú señalaste el anhelo. El anhelo. ¿Cuál es la importancia del anhelo en el colon? Imagínate que yo soy una alópata, tocamos madera, ¿no? Pero, Sí. entonces, si yo te digo, bueno, pero ¿cuál es el motivo que tú nos dices que el anhelo juega un papel importante en el cáncer de colon? Así es. Podemos iniciar diciendo, retomando el ejemplo de la niña que decía, de 4 años, yo la veo ella y digo, a ver, 8 años tenía colitis, anhelo por su papá, muerto, fallecido. Digo, si no hacemos algo con ella, se va a quedar con ese anhelo toda su vida. Así es. Y es lo que pasa con nuestros participantes. Okay. Ellos se quedan con ese anhelo de vivir algo que ya no van a poder vivir nunca. No lo van a poder vivir aunque siempre estén pensando en él. Danos un ejemplo de un anhelo de no cumplido que no pudieron hacer esos entrevistados. Vamos a decir 2 rápidamente. Sí. El primero sería cuando se muere papá o mamá, específicamente con mamá. Unos entrevistados nos decían que lo que querían hacer cuando se murieran es quedarse con su mamá. Que ya habían hecho su capillita, su tumba y que se querían quedar con su mamá nos daban a interpretar para recuperar el amor que no les pudo dar su mamá. Okay. Porque la perdieron muy joven, ¿no? De niños y así. Okay. El otro sería tal vez en cuestión de expresar los sentimientos. ¿Se guardan todo? Sí, tenemos 2 casos de hombres que nunca pudieron decirle a una chava que les gustaba. O sea, les gustaba y dijeron, ay, mira, me gusta. Pero dijeron, no, como va a rechazar, va a decir que no, todo eso. Entonces, 30 años después, 15 años después, están, ¿y si me la encuentro ahorita? Le diré. Le diré. Pero ¿y si ya cambió? No les importa. Ellos nada más dicen, que pues si la veo ahorita, le voy a decir. O sea, se instalaron en el tiempo. Así es. Y se instalaron en el tiempo quiere decir que no salieron de esa realidad que construyeron. Así es. Y ahí se quedan. ¿Y eso cómo afectaría a nuestro colon? Guardan. Eso es. Están guardando. Lo que dijimos. Y el colon es un espacio para guardar, ¿verdad? Temporalmente un desecho. De hecho, es un medio de transporte, si podemos decir así. Y por eso tiene los orificios, ¿no? Sí, y por eso se le llama transporte, forma parte del proceso de transporte, defensa y eliminación del cuerpo. Así es. Okay. Entonces ellos se quedan ahí. Entonces no lo sacan de su colon ni de sus cuerpos, el anhelo. También está la añoranza por vivir los momentos que vivieron en la infancia, en la adolescencia, en la adultez con sus amigos, etcétera. Se quedan ahí como queriendo volver a vivir algo que ya vivieron, ¿no? Y tenemos la nostalgia también.
La nostalgia está relacionada con la tristeza Así es. y la tristeza está relacionada con el colon. Y de que ya aquí y está en esta nostalgia de quiero volver a vivir esto, pero no se puede, ¿no? Y ese es el principio, ¿no? La tristeza, picante, y los anhelos, nostalgia y añoranza. Ok, entonces dijiste el picante. Entonces quiere decir que hay sabores también Hay otros, vinculados. Entonces estamos hablando de picoso, salado salado y dulce. y dulce. Uno se relaciona con el miedo, El que es salado, el salado, y el otro se relaciona con la ansiedad, que es el dulce, y el picoso se relaciona con la tristeza, que es el colon. así es. Entonces hay una correspondencia. Sí, Pero entonces juegan ahí una si se va la luchita, ruta, ¿no? así es. Tenemos que los que tienen miedo, tienen tristeza y miedo, ¿no? Porque Ujú. están las dos. O sea, están muy a la alarma, ¿no? Están a ver qué le pasa algo. Se hacen chiquitos, no se quieren mostrar, les da miedo mostrarse. Esto usualmente ocurre porque en la infancia pues fueron abusados, fueron buleados, y pues les da miedo, ¿no? Sacar eso y tienen este anhelo de, ay, caray, como una afronteza, ¿no? Para no ¿Por qué no sentirme le di así. en la M a aquel? Así es, ¿No? ¿no? Y se quedan ahí, o con mujeres, ¿no? Que los rechazaban ¿O los maltrataba? o los criticaban. Y después se hacen chiquitos y no se muestran, ¿no? Entonces olvidan que el miedo también se puede convertir en voluntad, ¿no? Ujú. Y después tenemos el dulce, que el dulce se relaciona con la ansiedad y tenemos personas que una vida muy acelerada, ¿no? Tienen trabajos importantes, no se dan un tiempo para comer. Una mamá de las participantes les decía, ¿a ti te importa salir que mejor que vayas más maquillada que desayunada? Porque no desayunaba, prefería acá ir bien y ya desayunaba hasta las 2, 3, desayuno, comida, ¿no? No. Era un ayuno muy prolongado. Ujú. Y era un ayuno muy prolongado y aparte compraban comida rápida, ¿no? Y digo que comen comida rápida como rápida es su vida. Así es. Y ahí se mantienen así, se mantienen 5 años, 3 años, 10 años. Pero cae. Y así es. Y al tiempo ya se dan cuenta de, fue eso. Porque se dan cuenta de que yo creo que eso fue parte de lo que me enfermó. Ujú. Oye, entonces quiere decir que tenemos una vinculación entre el sabor, el órgano y la emoción Así es. muy estrecha. Sí. No podemos hablar de una cosa aislada de la otra. No, O sea, el colon va con lo picoso. así es. Pero si se vincula con un problema emocional de miedo o un problema de ansiedad, de mucha ansiedad, el colon va a ser el receptor. Así es. Porque lo van a guardar. Ujú. Entonces aquí no podemos decir que el cáncer de colon nada más se da por el pulmón o la tristeza, ¿no? Ujú. Tenemos diferentes rutas que puede tomar. Ok. Entonces, ahí sí hay una ruta que nosotros seguimos. Hay un punto que pareciera ser que no la libra la gente sí. cuando ya está, y hay algo que sí la puede librar. ¿Quién la libra y quién no, Daniel? Sí, aquí de entrada, como ya creo que se ha mencionado varias veces, el diagnóstico pues, se lo dan muy frío, Ujú. ¿no? De pues, tienes cáncer, te vas a morir. Y ellos, en su anhelo y demás, pues todavía los hunde más todavía, Así ¿no? En es. esa tristeza de que pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Les dicen. Hay dos opciones. Les dicen, tienes cáncer de red, vamos a hacer quimios, radios, todo, y te vamos a tener que quitar una parte del intestino. Ujú. Si el paciente o participante acepta, se puede hacer una estomía. Si no acepta, no duran mucho tiempo. 3, 4, hasta 6 meses se mueren. Porque va a haber una metástasis. Así es muy agresivo. Entonces hace metástasis a vejiga en los hombres, estómago, intestino delgado, se come todo. En las mujeres también, la matriz, ¿no? Igual los intestinos, el estómago, Y va hígado también. e hígado algunas veces. Y tenemos participantes que ya no tienen esos. Hay un participante que ya no tiene vaso, no tiene la mitad de estómago, ya tiene un cachito de intestino. O sea, la han ido cortando. Así es, ¿no? De hecho, estos participantes, pues, les hacen 5 o 6 cirugías. Entonces, quien opta por la ostomía, los médicos dicen, no, ya se lo quitamos, ya se salvó, ya no va a estar. Y aquí un comentario que cabe la pena resaltar es que les dicen, ya está la ostomía, puede vivir su vida como antes, puede comer de todo. Entonces ellos lo asumen como tal, pensando que ya no va a volver el cáncer, ¿no? Ujú. Pero nosotros sabemos que se puede volver a construir Así es. otra vez y tal vez más agresivo, ¿no? Y entonces quien acepta la ostomía se le hace este procedimiento y ya tiene su bolsita. Y se le quita 10 centímetros, 20 centímetros, 15 centímetros, hasta todo el colon, ¿no? Sí.
todo. Todo el colon, sí. Todo. Sí, hay pacientes que les quitan todo. Así es. Y ahí se quedan. Y esto implica sentimientos Sí. tan frustrados, porque algunos fue por una negligencia, Ujú. ¿no? Ya sea esto que hablamos de las hemorroides o de especialistas, clínicas particulares que más por ganar dinero le hacen el procedimiento mal. Y hay frustración, no aceptan, ¿no? Tardan más de un año en aceptar que tienen una bolsa. Entonces muchas veces dependen de alguien para que se las cambie, porque ellos no se pueden ver. Sí. Entonces está este cambio corporal. Sí, pero lo que significa, ¿verdad? O sea, haber dado un curso a tu vida Así es. completamente ajeno a toda la rutina que tenías antes. Ahora, este proceso, Daniel, tus entrevistados, todos ellos, ¿cómo lo enfrentaron? O sea, ya nos dijiste que tienen sabores dominantes y tienen una emoción y tienen anhelos. Pero en sus relaciones humanas, ¿cómo afectó? La mayor parte, aquí hay que aclarar que los hombres tienen a sus esposas, Ah, ¿no? Sus esposas son las que están ahí. Podemos decir que es como su mamá, ¿no? Porque están al cuidado de ellos, están esperando que le hagan todo y demás, los consienten, los escuchan y demás. Pero en las mujeres ocurre algo lo contrario, ¿no? A ¿nadie los veces, cuida? no, su pareja como tal, no, no todas las veces. Ya sea que las dejaron antes por infidelidad o por la enfermedad justamente, ¿no? Porque no se quieren hacer cargo de estar con una mujer así. Pero bueno, no todos son malas noticias. Hay una participante que tiene pareja, tiene su ostomía y todo, ¿no? Viven de todo. Entonces, tiene mucho apoyo de su familia, ¿no? Eso sí, tienen apoyo de la familia. Y sobre todo, cuando no conocen al grupo de apoyo, están en su casa y se deprimen, ¿no? Porque piensan que son los únicos que tienen esta ostomía. Sí. O sea, y ya cuando le dicen del grupo, ellos reconocen y ven que hay más personas iguales Sí. que ellos. ¿De cuánta estadística estamos hablando, Daniel, aproximadamente, ahorita? Ahorita pues estamos, hace unos cuantos años era el tercero Más frecuente más en frecuente México. en México, ¿El número 3? el número 3. Primero estaba el útero de mama y mama, Bueno, el cáncer, ajá. sí, ¿no? Y después el de próstata Próstata y y el colon. después el colon. Así es. Y este es democrático, agarra hombres y mujeres. Así es, ¿no? La No. estadística está casi pareja, Ujú. y jóvenes y adultos. Entonces, fíjate, si está en el tercer lugar, quiere decir que estamos hablando de unos 40,000 al año Tal vez. que tienen cáncer. Así es. ¿Y cuánto del índice de mortandad? Pues más o menos, unos 30, 35 al año. Y aquí ya sería diferenciar con los que aceptan el procedimiento Ok. y los que no. De hecho, de nuestros participantes, solo 2 no aceptaron el procedimiento. Ujú. De uno ya sabemos que falleció, del otro no, pero estaba casi seguro que Ya iba también iba a en esa fallecer. ruta. Así es. Sí, de que, ¿por qué no aceptaron? Porque hay unos que pues batallan mucho para poder evacuar, hay que también señalar eso, ¿no? O sea, no pueden evacuar porque el tumor tapa, Así es. y tapa, y entonces un tumor de 24 centímetros, tenemos un paciente de 24, Ah, pero ya bajó a 4, ¿no? sí, bajó a 4 y pues ahora quizá nomás le quiten ese cachito, Así es. ¿no? Ya No está estoy de ahí. acuerdo. Pero el asunto está que hay que cambiar radicalmente Sí, los hábitos alimenticios, ¿no? así es. Si queremos evitar esto, Ujú. sí. Oye, hay otra cosa, Daniel, cuando hablábamos hace rato del enema, nosotros recomendamos a veces que hay que hacer un enema intestinal hasta 7 días, Así es. o 4 días, o 2 días, o uno Sí. solo, ¿no? Un solo día. Todo dependerá de la magnitud del problema, ¿no? Así es. Porque hay excremento que, según se dice, hasta tiene 3 años, 5 3 años sale 4 años. la piedra. Sí, ahí adentro. Y luego hay casos donde mucho medicamento se hace duro Así es. y ahí queda, y entonces sale la También bola de medicamentos y medicamento. todo. Entonces quiere decir que sería recomendable de vez en cuando hacer una limpieza. Una limpieza. ¿Sí? Si se come mal Hacerla. y se vive peor. No, si se come mal, quizás hacerlo cuando menos una vez al mes, Así es. ¿no? Pero si cambiamos mejor el hábito alimenticio, no es necesario hacerlo con Sí. frecuencia, porque si estamos comiendo sus verduras y evacuamos 2 veces al día o 3, no hay ningún Está problema, ¿no? Sí, ya serían los casos extremos, ¿no? Cuando Sí. están muy inflamados, ahí sí sería urgente. Y nosotros recomendamos que sea con manzanilla.
Así es. Mucho, he visto que en la medicina alópata es con jabón. ¿No? Sí, Se hacía con jabón, pero no la manzanilla para que desinflame, para que así nutra es. y lo relaje sobre todo. Sí, luego hidrate, ¿no? Porque si está Así deshidratado, es. hidrate. Muy bien. ¿Qué, ¿Cuál es la perspectiva que tú encuentras, Daniel, en el problema del cáncer de colon? ¿Se va a disparar? Decías hace rato que tu pronóstico es que se va a disparar. Así es, ¿no? Sobre todo ahorita por la pandemia, muchos nos quedamos en casa, Y luego este, comían puro por, ¿cómo se por dice? aplicación. Por aplicaciones, ¿no? Y Y no es comida muy fresca. así es, no. Y entonces hablamos de que pues, le estuvieron metiendo de todo lo muerto que hablamos, Ujú. ¿no? Y pues hablamos de pandemia que fueron 2 años. O sea, si no se hace una limpieza y Sí, siguen comiendo igual, pues acuérdense que hablamos de que tarda 10 años, ¿no? 20 años. así Entonces, es. no esperen que ahorita les haga efecto, ¿no? O sea, ven a checarse, apriétense aquí, si no les duele, si no les duele, ¿no? Sí, Siéntanse. tóquense, acuéstense y tóquense, hombre, Así, cuando menos. O vayan a alguna sesión, ¿no? De lo que quieran, desde masaje, desde sí, acupuntura, desde bioenergética, ¿no? así es, Ya cuando menos un enema, sí, ¿no? Y eso podría ayudar a que... Y luego lo otro, no guardar, ¿no? no guardar. ¿Qué sería? ¿Que se vayan a gritar en el cerro o No, también que hablen con alguien, ¿no? yo digo que no lo guarden, que lo saquen primero, si quieren, con alguien que tenga confianza, Ujú. con un psicólogo corporal, o si ya de plano con un extraño, ¿no? Si no quieren Sí, que se entere nadie, pues con un extraño sí. que le En el cuenten. camión encuentra algo. Oye, fíjate Y ahí que lo hay platiquen que lo para que platique. no se quede ahí. Que se entere todo el mundo. Sí, pero entonces ahí hay un elemento que es muy importante, que es la cultura de como del orgullo, ¿no? ¿No? Porque muchos de ellos son muy orgullosos. ¿Encontraste eso? Sí, uno me decía, ¿yo por qué te voy a contar lo mío? Si es mío, ¿para qué te va a servir? "Ah, porque me lo pidieron, si no, ni te lo contaba. Entonces, Y se soltó? sí, Entonces ahí sí hay que ilustrarlo, ¿por qué no? no, y dicho hasta dice, y te dije más cosas porque no estaba mi esposa. Dice, si no, ni te hubiera dicho esas cosas. Entonces, aparte del orgullo, encontramos algo que es la queja. O sea, encontramos que estas personas que tienen esta ostomía no ven, no puedo entender lo que tienen, ¿no? Porque no lo tengo afortunadamente, pero no alcanzan a ver que por eso están vivos, que pueden Ujú. vivir, que pueden mejorar su vida. Entonces lo que hacen es vivir en la queja. Y así pasan 5 años, es que la ostomía. Muchos tienen la posibilidad de que lo reconecten, Ujú. ¿no? De que lo reconecten, lo estiren Sí. el colon y ya puede tener otra vez su colon normal. Pero muchos de ellos pues no siguen las indicaciones. No, es que no puedo bajar de peso, es que ¿cómo voy a comer bien? No puedo comer bien, no puedo cerrar la boca, ¿no? Me meto todo, con mucho picante, etcétera. Entonces, tenemos 2 casos exitosos de que sí lo reconectaron y ahí andan bien. Ellos siguieron las indicaciones, ¿Se están cuidando? se cuidaron, bueno, antes de la operación, ahorita ya no, ¿no? Ah, ya no Ahorita se ya cuidan. siguen igual, No, pues al ¿no? rato van a volver. Así es. Y así están, ¿no? Con esta queja constante, eh, que pareciera que es culturalmente, ¿no? De cultura Sí. también. Sí, es una cosa que le llaman la cultura de la La queja, queja, ¿no? así es. Sí, te quejas para que te hagan caso. Así es. Y Sí. ellos lo hacen con su ostomía, ¿no? No con otra cosa, con su ostomía. Muy bien. Oye, Daniel, el tema del colon creo que es un asunto que gran parte de la población tiene problemas, pero no Así es. los identifica. Así es. Porque vemos a muchos panzones, Ujú. ¿no? Hasta luego uno podría decir, estoy panzón, ¿no? Así es. Pero es que está distendido el colon. Entonces, ¿podríamos decir que pueden tomar algo también? Sí. Muchas veces lo que se recomienda en la literatura o eso son los laxantes. Pero el laxante se lleva todo. Acaba con el La colon. flora, ¿Por qué no mejor tomar un tafiate, un testafiate, un cuacharlate, sangre de grado, sangre de grado, algo de cancerina? cancerina. Y eso lo puede bajar. Así es. Chaparro amargo, Chaparro amargo. ¿tienes algún parásito? Así es. Y si quieren algo urgente, contra hierba, ¿no? Para Ándale, sí. purificar también. Sí, sí, sí. Se puede hacer. Puede servir. Así es. Ok. Entonces, Daniel, estamos al final del programa. ¿Y cómo te localizan o cómo te pueden consultar? ¿Qué onda con el colon? Sí, en mi WhatsApp. Bueno, WhatsApp y llamadas 55 39 67 58 50. Y por Telegram, ahí nada más Telegram, 56 14 60 07 61. Bien.
ahí contesto mensajes. ¿Tú das llamadas. consulta? Sí, estamos dando atiendes, consulta ¿no? ahorita actualmente. Y puedes trabajar ese tema, ¿no? Sí, Ok, entonces, quien quiera, quien le interese, ¿no? Una opinión, sí, una una recomendación, consulta, ¿no? ¿no? Un tratamiento, ¿no? Así También. es, Cuidado del colon, prevención del cáncer. prevención. ¿No? Pues se abre el panorama, Así ¿no? es. ¿Alguna cosa que quieras agregar, Daniel? Sí, nada más en este sentido de, hablábamos de no guardar. Así Es es. importante, yo digo que hay que ser historiadores de nuestro propio cuerpo. Eso es. Hay que ver cada suceso de nuestra vida, lo que vivimos, si nos ayudó para crecer, si nos ayudó para atorarnos, sin arrepentimiento ni culpa, nada más para Sí. aprender. Sí, o si no decir, pues gracias por la Así es. enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Así es. Y seguimos Y avanzando. seguimos avanzando. Así es. Y no guardamos. Así es, y eso es importante para evitar y prevenir, ¿no? Sí, algo que la gente a veces no considera, ¿no? Sí, Pero bueno, tu investigación viene a ilustrar este campo, ¿no? sí. Sí. Muy bien. Pues agradecemos, ¿no? Agradecemos de verdad. Es un tema muy, muy interesante y pues, oigan, de ello depende que uno viva muchos años. Si el colon está bien, hay mucha energía, Así es. hay rendimiento, no hay agotamiento, no te da sueño, rindes sexualmente muy bien Así es. y puedes tener energía para el otro día y los días que vengan y nunca tendrías dolores de cabeza. Así es. Y uno se levanta, el cuerpo te levanta temprano Así es. y no duermes y está bien. Y recuerden que un colon sano pues significa larga vida. Así es. ¿No? Es como un riñón fuerte, Así es. un colon bien cuidado, puedes llegar hasta los 120. 120. ¿Sí? Muy bien. Pues híjole, cuiden su colon, ¿no? Bueno, Y fíjense lo que evacúan. así Es es. una señal, ¿no? Si no quieren ver otra cosa, vean eso. Y la de sus hijos, si tienen hijos. Así es. La de sus niños. Hay que checarlos. Así es. Muy bien. Pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Cuídense, suscríbanse y denle like.